Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este espacio que tenemos en este nuevo formato de la brújula por Pereira Elige. En ese momento nos encontramos con un gran amigo, Jorge Iván Arango, quien nos acompaña y quien aceptó la invitación a este programa La Brújula. Bienvenido, Jorge Iván. Andrés, ¿cómo está? Un saludo a todos los televidentes y a todos los cibernautas Sí, seguidores, y nuestros seguidores seguidores. también de la Brújula, que es un formato especial. Muchas gracias por el espacio. Y aquí muy atento, Andrés, a las inquietudes y hablar, interlocutar con todos los risaraldenses. Claro que sí, bueno, Jorge Iván. eh, Arranquemos, que le hable a las personas, a nuestros seguidores, a las personas que están allá detrás de sus dispositivos móviles. ¿Quién es Jorge Iván Arango? Muy bien, Andrés. Jorge Iván Arango es una persona de 46 años, risaraldense, nacido y oriundo de la ciudad de Pereira, Andrés. Llevo 21 años de servicio público estatal y de los cuales también 22 años de servicio en la docencia. Soy un hombre de estrato humilde, nací en un barrio popular de la ciudad de Pereira, en el barrio Cuba. Usted lo conoce mucho en Cuba, en el barrio de la isla del barrio Cuba, donde generé toda mi juventud, mi infancia. Me formé, tengo título profesional en ciencias sociales, tengo un título profesional en administración de empresas, soy especialista en alta gerencia con una maestría en administración de empresas y bueno, y hay una serie de diplomaturas que he hecho en cultura, emprendimiento, planeación estatal, etcétera, etcétera. Me he desempeñado en cargos públicos, Andrés, desde el honor de ser docente de básica primaria hasta ser docente de programas de posgrado y especialización. Aún ejerzo la docencia. En estos momentos estoy ejerciendo la docencia de honores por el ejercicio que tengo de aspirante a la Asamblea del Departamento, pues no me permite tener remuneraciones de parte del Estado. Entonces la estoy haciendo a honores. Precisamente en 15 días arranco un perito por diferentes partes del eje cafetero dando cátedras en muchos temas. Me desempeñé como dentro de mi trayectoria pública ha sido ser profesional especializado en la Secretaría de Educación, también fui profesional especializado de la Contraloría Municipal de Pereira y fue delegado de la Oficina de Control y Participación Ciudadana. Tuve el honor también de ser director de Planeación Social en la gobernación del departamento de Risaralda, ser secretario de gobierno de Risaralda, gobernador encargado del departamento de Risaralda. Tuve la oportunidad de ejercer el primer mando como encargo en el departamento de Risaralda. En la Secretaría de Educación, en el sector educativo, me desempeñé 10 años en el sector administrativo, de ser jefe de la Oficina de Talento Humano, subsecretario de Planeación de Calidad, ser secretario de Educación del municipio de Pereira, subsecretario de Educación, la oportunidad también de ser secretario de Desarrollo Administrativo y mis últimos 6 años, Andrés, estos últimos 6 años, he ejercido cargos ya no a nivel municipal ni departamental. Estuve como asesor del Congreso de la República, de la Comisión Séptima de la Cámara, de la Comisión Séptima del Senado. Fui asesor de la Federación Nacional de Departamentos, apoyando toda la región Pacífico en la formulación de proyectos de regalías específicamente, de inversión social, asesorando a los gobernadores de la zona del Pacífico. Y también tuve la oportunidad de estar en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, donde me desempeñé en los últimos 4 años como coordinador y asesor de los programas de alto gobierno y asesor de los programas de asistencia técnica. También he prestado servicios en el sector privado, también he sido emprendedor, he emprendido algunos proyectos, gestor cultural, gestor social, Andrés, y a grosso modo, pues ahí le cuento más o menos mi hoja de vida y mi perfil. Ese gestor cultural me gusta mucho porque hay un tema bien interesante ahí, pues digamos que cabe porque yo soy muy amante del rock y usted ha sido uno de los partícipes de esa convivencia rock aquí en la ciudad que disfrute mucho en esa época, ¿no? Ojalá que ese tipo de cosas continúen en la ciudad. Bueno, Andrés, ya entrando un poquito en ejecutorias para los seguidores de nuestras redes sociales y las seguidores de las redes sociales de la Brújula, contarles, en este trayecto de 21 años han sido muchas las cosas que he tenido la oportunidad de tener. He sido un servidor público al servicio de Risaralda y después de 21 años de prepararme toda esta vida en lo académico, en lo intelectual, en lo educativo, en lo investigativo, tomamos la decisión después de hacer un recorrido y hablar con muchos amigos, de aspirar a la Asamblea del Departamento de Risaralda. Has preguntado toda esta mañana que por qué aspiro a la Asamblea del Departamento de Risaralda. Y lo primero que hay que decir es que las funciones de un diputado están establecidas de ley. No es que uno se las va a inventar o inventar el agua tibia en estas aspiraciones. Las asambleas están claras, marcadas desde el marco constitucional
y desde el marco legal. Y desde el marco legal, pues las funciones de un diputado, digamos, se resumen en 4 aspectos básicamente. La primera, los diputados tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos risaraldenses de los 14 municipios en la Duma departamental. Por lo tanto, quien aspira a la asamblea pueden apoyarnos en los 14 municipios quienes tengan inscritas las cédulas en el departamento de Risaralda. Lo primero, nosotros representamos a los ciudadanos, somos elegidos por voto popular, y esa elección por voto popular en las próximas elecciones de octubre nos dan la responsabilidad de ejercer muchas funciones. La primera de ellas, hacer el control político. ¿Y el control político a quién? A las entidades del orden departamental y a todas las acciones, programas y proyectos que tengan impacto en el departamento, donde nosotros, los diputados, que seamos elegidos ahora en octubre, tenemos esa responsabilidad de ser los veedores, de ser las personas que representemos a los ciudadanos para el buen manejo de la inversión pública, para el impacto de los programas y proyectos que se hacen desde el orden departamental. Lo segundo es que también tenemos la facultad de autorizar al gobernador, o hay secretarios delegados en el orden departamental, de autorizar traslados presupuestales, aprobaciones presupuestales o lo que se llaman facultades excepcionales o extraordinarias que tenga el gobernador del departamento. Y esas facultades y esas autorizaciones hacen de que nosotros los diputados y las personas que hoy ejercen como diputados del departamento tengan la responsabilidad política de rendirle cuentas a todos los risaraldenses y decir qué está pasando, qué están haciendo, qué hicieron, qué han hecho sobre las problemáticas, sobre los sectores sociales del departamento de Risaralda. Y el tercer elemento, Andrés, tiene que ver con las iniciativas de ordenanza que se pueden aprobar bajo varios mecanismos. La primera de ellas, por iniciativas directas de parte del gobernador, que pueden ser conjuntas por el gobernador o por un diputado, para que lleven a ordenanza lo que significa que legisla, llamémoslo así, hace jurisprudencia en el orden departamental. Una decisión de una ordenanza pues sencillamente lleva a afectar a los 937.000 risaraldenses, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los elementos, porque una ordenanza puede cambiar la vida, mejorar las condiciones de vida o afectarla también, la calidad de vida de los risaraldenses, y esa es una iniciativa que puede hacer el gobernador o los ciudadanos por iniciativa propia, que deben de recoger unas firmas para presentarse en la Duma departamental. Y el tercer elemento es por iniciativa de los diputados. Como lo decía anteriormente, mi experiencia ha sido en muchos sectores, desde el administrativo y mi último ejercicio en el educativo, en el cultural, lo comentabas, en el deporte, en el ámbito empresarial, pero también la importancia, Andrés, de que yo fui sujeto de control político. Cuando fui secretario de gobierno, a mí me tocaba acudir a la Duma departamental, a rendirle cuentas no solamente a los diputados, a los risaraldenses. En el Consejo Municipal también tuve la oportunidad de ser secretario de despacho y le rendía cuentas y me hacían control político. Por lo tanto, he estado en el administrativo, he estado también en el ejecutivo, he estudiado, he analizado en mi último cargo como asesor de los programas de alto gobierno. Pues quiero contarle, Andrés, y a los seguidores de La Brújula, que me dediqué a formar y a capacitar a congresistas, a representantes a la Cámara, a diputados y a concejales en todo Risaralda, porque la función pública es universal, y más en Colombia, donde la función pública es tan delicada, tan elemental, que una decisión equivocada de un diputado, de un concejal, puede llevar fácilmente a un prevaricato, que es una situación de carácter fiscal que puede llevar al incumplimiento de la ley e irse uno para la cárcel. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Por lo tanto, aquí hay una persona joven, 46 años, con experiencia, que pone a disposición de todos los risaraldenses de mi hoja de vida y lo que le estamos proponiendo a los risaraldenses. No es una responsabilidad muy grande participar para que todo un departamento entre a decir qué va a hacer por cada uno de los 14 municipios que hay en Risaralda. Como yo quisiera entender cómo se mete uno en esa vaca loca de decir voy a trabajar por un departamento y sobre todo por unos municipios que de una u otra forma han sido olvidados y que están por allá y que no generan, digamos, la dinámica como lo podría ser un municipio como Pereira o Dos Quebradas, ¿cierto? Que obviamente están más acá, que tiene una dinámica diferente. Es decir, ¿cómo yo le voy a aportar a esos 14 municipios? ¿Cómo Jorge Iván Arango le va a aportar a esos 14 municipios? Y va a hacer que cada uno de ellos se desarrolle, empiece a tener una dinámica diferente y que no exista ese nivel de pobreza que hay en muchos de ellos.
Pues claro, por supuesto. Mire, Andrés, esa pregunta es fundamental por varios factores. La propuesta nuestra el proyecto se llama Unidos por Risaralda. Y cuando hablamos Unidos por Risaralda es que desafortunadamente del puente para allá, para el lado de Occidente, es una Risaralda totalmente distinta al puente para acá. Estamos hablando de la Virginia hacia lo que es el área metropolitana, Santa Rosa, Pereira, Dos Quebradas, incluyemos pues la Virginia, incluyemos pues Santa Rosa no está en la área metropolitana, pero digamos que está muy cerca al municipio de Dos Quebradas y de Pereira. El proyecto nuestro, Unidos por Risaralda, es el sentimiento, es el nacimiento de muchas ideas y de muchas propuestas de que han sentido la necesidad de tener un representante en la Duma departamental que represente los intereses de los risaraldenses, ni siquiera de Dos Quebradas, ni siquiera de Pereira, ni siquiera de Santa Rosa, de los risaraldenses, y la responsabilidad es supremamente grande, Andrés. Yo llevo en este proceso un año más o menos. Después de las elecciones del Congreso, seguí derecho, donde me puse la camiseta y me apersoné de un proyecto hermoso en Colombia que se llama La Fuerza de la Paz, un proyecto que lidera el senador Roy Barreras a nivel nacional, y me puse la camiseta a poner el proyecto en Risaralda. Y al ponerme la camiseta del proyecto en Risaralda, ¿verdad? Porque se defienden unos postulados que hoy hacen también de que esté acá, colocando a nombre de los risaraldenses, la consideración de los risaraldenses mi nombre. La representación es muy fuerte, por factores muy complejos, Andrés. Son 200.000 campesinos. Estamos hablando de aproximadamente el 26% del territorio risaraldense está conformado por el sector rural. Campesinos que hoy tienen la ausencia del Estado, porque tenemos un gobierno departamental que se olvidó del campesinado. Tenemos un gobierno departamental aislado de las políticas rurales. Tenemos un gobierno departamental que se desconectó de la comunidad, desconectado absolutamente de las realidades de cada uno de los municipios, y esa desconexión hace de que los alcaldes se sientan en el anonimato y pocamente acompañados de un gobierno departamental, y ahí es donde entra la mano de un diputado, donde tiene que ser un interlocutor entre la dirigencia política local, entre los ciudadanos de los municipios y obviamente las políticas del orden departamental. Esa realidad que lleva hoy a que el 16 de cada 100 risaraldenses, 16 están en condiciones de pobreza monetaria en Risaralda. Es decir, que en este momento que estamos hablando, de cada 100 risaraldenses, hay 16 personas que están padeciendo hambre, que no tienen las condiciones básicas necesarias satisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas son enormes. A esos risaraldenses, a esa población abandonada del campo, a esa población abandonada del Estado, es que necesitamos llegar, y yo me he recorrido todo Risaralda y lo que me encuentro son realidades complejas. Por lo tanto, dentro de las propuestas, Andrés, es que Risaralda no ha tenido en su historia, en sus 51, 52 años de vida administrativa, no ha tenido en la historia una política rural integral que impacte al campesino, porque una cosa hace desarrollo rural, una otra cosa hace la Secretaría de Infraestructura, no hay una articulación, y en la medida en que la política pública no llegue al territorio rural, pues vamos a afectar. ¿Y cómo se logra eso? A través de una ordenanza de iniciativa que proponga una política integral para el campo risaraldense, que debe tener varios componentes, Andrés. El primero de ellos, la generación de empleo digno en el campo. Ese es el elemento fundamental. En el entendido de que estamos en el 7.8 de la tasa de desempleo en el departamento de Risaralda, lo que significa que cada 10 risaraldenses hay 8 que no tienen empleo. Desafortunadamente es así. Y eso es supremamente nefasto, porque las condiciones, si no hay ingreso, hay pobreza. Y si hay pobreza, no hay calidad de vida. Entonces, lo primero, hay que generar condiciones de empleabilidad para el campesino. Número 2, las condiciones de vida de los campesinos nuestros es deplorable. Colocarle un ejemplo, en el caso del departamento de Risaralda hay un déficit más o menos de alrededor de, por cada 100 habitantes, hay un déficit de 10 casas o 10 personas que no tienen vivienda propia y no tienen mejoramientos de vivienda. Entonces la política tiene que apuntar a una política de mejoramiento de la vivienda en el campo. Segundo, tenemos que impactar el desarrollo económico endógeno dentro de los municipios. ¿Eso qué significa? Que si no hay atractivos turísticos, si no hay atractivos económicos, si no apoyamos a los productores, sea de plátano, de frutas, sea de café, si no apoyamos la asociatividad en el campo, pues va a seguir la pauperización del campo nuestro. Entonces, esa política integral del campo rural tiene que ser ordenanza del departamento, y eso lo tiene que abanderar ¿quién? Un diputado de la mano del gobernador que llegue, para realmente impactar con políticas educativas.
mejoramiento en las políticas de la educación rural, en políticas de mejoramiento de vías terciarias, en la política de asociatividad, de empleabilidad, de potabilidad, de vivienda y de vías terciarias, un impacto real para los campesinos y para el sector campesino, que significa, Andrés, el 26% de la población del departamento de Risaralda. Son las 11:15 minutos de la mañana, nos encontramos en vivo a través de este Facebook Live en el programa La Brújula, a través de Pereira Elige. Para las personas que se están allí conectando a esta hora, nos encontramos con el candidato a la asamblea del departamento, él es Jorge Iván Arango, quien pues nos está hablando de esas propuestas que tendría para presentarle a todos los risaraldenses. Usted me tocó un tema, Andrés, que no lo resolví. Me habló de cultura. De cultura. Muy bien, de convivencia rock. Sí. Entonces, segunda propuesta en el tema cultural. Andrés, cuando uno llega a la asamblea departamental tiene que tener la responsabilidad que uno no puede ahorita, como está pasando, 4, 8 años, muchos diputados que llevan hasta 16 años, que cuando están en su proceso hablan de un discurso y cuando arrancan otra campaña vuelven a hablar del mismo discurso, y la pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad política del control que debían hacer ustedes, diputados de Risaralda? ¿Dónde le van a rendir ustedes cuentas a los risaraldenses de lo que hicieron y han hecho en la Duma departamental? Y lo digo porque hoy, por ejemplo, le quiero dar un dato: 400 millones de pesos de manera directa tiene la Dirección de Cultura. Ni siquiera nosotros, que somos en el departamento de Risaralda, que hacemos parte del paisaje cultural cafetero, tenemos una dependencia que se dedique a la cultura. Tenemos una Dirección de Cultura que funciona con 400 millones de inversión. Y cuando funciona con 400 de millones de inversión, pues estamos diciendo de que ni siquiera, Andrés, ni siquiera le corresponde a cada municipio 30 millones de pesos, porque todo se maneja desde el orden central. Por lo tanto, una de las propuestas que tenemos que llegar es, sin necesidad de sobreponer, de afectar los gastos de funcionamiento del departamento, proponer la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo para el departamento de Risaralda. 2 valores agregados: turismo y cultura. Cultura, ¿por qué? Cada municipio, ejemplo particular en Apía, municipio de Apía tiene una hermosa fonda, y en esa fonda está la historia, la poesía, la crónica, el arte, la cultura ancestral del municipio de Apía. Entonces, así como tenemos el jardín botánico abandonadísimo, además, por el gobierno conservador, por el partido conservador, que tiene una responsabilidad enorme con este departamento, y que ayer salieron unidos diciendo que el glorioso partido conservador, el partido conservador que tiene la mayor crisis, a Risaralda, o si no, su alcalde en la cárcel en el municipio de Dos Quebradas, un alcalde en la cárcel en el municipio de Santa Rosa, un gobierno farandulero, un gobernador farandulero, que no se toma sino selfies y olvida el campo risaraldense, que pasa corriendo por alfombras en los municipios, que no tiene contacto con la comunidad. A ese gobierno conservador, a ese partido conservador es el que queremos nosotros derrotar, y por eso mi aspiración se va a hacer por un partido que se llama Colombia Renaciente. Retomando un poco eso, para seguir con lo de Colombia Renaciente, decirles: el departamento requiere un plan maestro de cultura y turismo, no se tiene. Por lo tanto, para poderlo hacer, necesitamos mirar las funciones que tiene la Secretaría de Turismo, que está dispersa en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, la Dirección de Cultura, que es una cenicienta en el presupuesto y en las acciones gubernamentales en materia de cultura. Cultura y turismo unido, fortaleciendo. ¿Y eso se puede hacer desde la asamblea? Claro, por supuesto. Es que un diputado autoriza a la organización administrativa con una iniciativa del gobernador, tiene la facultad de reformar, de organizar, de modificar. Lo tiene que hacer ¿quién? Pero tiene que ser propuesta del gobernador. Claro, tiene que proponer el gobernador. Pero también puede ser una iniciativa concertada con los diputados para que haya una reorganización administrativa que no es burocracia, es una reorganización donde cojamos turismo, donde cojamos cultura, le demos realmente vida y le demos aire a lo que se llama el paisaje cultural cafetero, pero desde lo turístico, donde nosotros apostemos primero a los proyectos culturales, Andrés, a los proyectos turísticos, y que no sean vistos diferenciales, sino que sean incluyentes. Me preguntaba por el Convivencia Rock, que entro a materializar. Risaralda necesita un plan maestro de cultura y turismo donde potencialicemos el paisaje cultural cafetero, toda la oferta cultural diversa que tiene Risaralda. Todos los municipios tienen sus fiestas típicas tradicionales que atraen turismo, que atraen visitantes. Tenemos que tener, aparte de fiestas, atractivos turísticos, miradores integrados, por ejemplo, al pajareo, a la pesca,
a lo que es la preservación, por ejemplo, de la flora, de la fauna, con preservación ambiental. Eso tenemos que hacerlo. Convivencia Rock, y lo digo por experiencia propia, fue un proyecto que se hizo cuando yo fui secretario del gobierno de Risaralda. ¿Por qué lo hicimos? Por una iniciativa que se estaba dando de violencia entre los grupos en las tribus suburbanas o tribus urbanas en el municipio de Pereira específicamente, e integramos a los jóvenes que eran de la música metal, del punk, los emo, los hip hop, los rappers. A ellos los integramos y les dijimos, ¿por qué no intentamos hacer a través de la música, la cultura, una plataforma turística? Andrés, usted lo disfrutó, 4 años. Parque Olaya Herrera, recuerden ustedes, se hacía más o menos a mediados de julio y albergábamos alrededor de 40.000 personas en 3 días y permitía por lo menos en un fin de semana traer alrededor de 4.000 turistas acá a la región. Pero no solamente disfrutaban de un concierto, compraban en los centros comerciales, iban a los clústeres del rock, compraban los souvenirs, las camisetas, iban a los bares, iban a los restaurantes, la hotelería. Si eso se pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer con las fiestas típicas en cada una de Risaralda? ¿Por qué no podemos volver las cascadas hermosas que tiene Guática? ¿Por qué no podemos hacer también las cascadas hermosas que tiene la Celia? Integrarlas a un corredor turístico departamental que se una con los parques de los Nevados, que se una con la oferta que tiene el Quindío y que no solamente se venga simplemente a comprar en Pereira o ir a termales, sino que también tengan una ruta turística por todo Risaralda que permita que, ante todo, dinamizar el ingreso de la economía de los municipios que hoy viven una pauperidad. Convivencia Rock, entonces, tercera propuesta, es un proyecto que no alcanzó a hacer ordenanza, que desafortunadamente no pasó como acuerdo municipal, es volver a rescatarlo y llevarlo a ordenanza del departamento de Risaralda. ¿Por qué hay que volver a ordenanza? Pues que la gente lo pide, todavía lo está reclamando. Además, las cifras son el récord, tengo la estadística aquí en mi cabeza, 204 agrupaciones, 35 invitados internacionales, premios Grammy, estaban en el Parque Olaya como Carlton Coffee, no pagaba a la gente, generaba turismo, generaba desarrollo, era plataforma cultural, turística. Trabajábamos la convivencia, tenía valores, formación de músicos, de emprendimientos, la famosa economía naranja del gobierno Duque. Esa economía naranja es el apoyar los empresarios. Aquí hay ensayaderos, aquí hay estudios de grabación, aquí hay productores, aquí hay músicos, aquí hay artistas que van a todo el mundo. Eso es Convivencia Rock, volver la ordenanza del departamento de Risaralda, y si quieres ya hablamos de educación. Sí, pero ¿cuáles serían esas otras propuestas de ordenanza que tiene Jorge Iván Arango para darle al departamento? Muy bien, Andrés, cuarta propuesta. Tenemos que llevar de manera urgente a hacer una política pública educativa para el departamento de Risaralda. Desafortunadamente, cada 4 años pasa lo que siempre sucede. Le voy a contar. De cada 100 estudiantes que salen de los colegios de bachillerato de todo el departamento, solamente 30 ingresan a la educación superior. O sea que se nos pierden en el proceso de escalonamiento educativo, ¿cuántos? 70. Por lo tanto, esa política educativa integral tiene que tener 3 componentes. El componente de cobertura, el componente de eficiencia y el componente de calidad. Componente de cobertura, las tasas nuestras son nefastas. De cada 100 niños en preescolar solamente ingresan al sistema educativo 51. Eso significa que hay 49 niños en estos momentos en las casas. ¿Criados con qué? Con las mamitas, con las abuelitas y acaso solos. A esos niños tenemos que buscar la forma de que la cobertura, los jardines infantiles oficiales que nosotros los aprobamos en la Secretaría de Educación, que permitía que los niños con 2, con 3, con 4 años ingresaran, y el programa de primera infancia, que es ley de la República que se aprobó en el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, la ley de primera infancia, por supuesto lleve lo que llama de cero a siempre, llegue con mayor cobertura a cada uno de los municipios de Risaralda. Cobertura en básica primaria, cobertura en educación superior, donde le estoy diciendo que solamente en estos momentos alcanzamos a atender en la oferta de cada 100 solicitantes 50, y desafortunadamente de esos 30 muchachos que ingresan a la educación superior, 20 son de los estratos 4, 5 y 6, colegios privados. Por lo tanto, se nos están quedando muchos chicos en esa escala de posibilidades de llegar a la educación superior. ¿Qué se debe hacer? Número 1, ampliar la cobertura de la articulación de la educación media a la educación superior. Es decir, que un chico
no solamente termine en grado 11, sino que tenga la doble titulación. Nosotros lo logramos cuando fuimos secretario de Educación, logramos que cada año salieran 5.000 muchachos articulados, no solamente salían como bachilleres, salían como técnicos, pero también salían como técnicos del SENA, pero el SENA amplió a tecnólogos. Entonces aquí hay que ampliar la articulación. Y el tercer elemento fundamental de la cobertura es la accesibilidad al servicio educativo. Por eso le decía yo que nosotros tenemos un gobierno farandulero. Un gobierno farandulero que se acaba de tirar 7.500 millones de pesos en fachadas y se le olvidó pasar por las escuelas rurales que están abandonadas, los techos caídos, las dotaciones. Usted puede creer, Andrés, me fui en estos días para la escuela La María, de paso por Santuario, cuando iba para el municipio de Apía, y me encuentro que todavía hay escuelas, son muchísimas en el departamento de Risaralda, que trabajan con las cartillas de Escuela Nueva, de Estela Colbert, de Vicky Colbert, que fueron los autores de esa metodología, del año de 1995. O sea que estamos hablando que esos niños tienen dotación, están en el 2018, en el 2019, trabajando con cartillas del año 95, dotaciones escolares, tiene que tener esa política pública integral. El segundo componente tiene que ver con el bienestar de la calidad de vida de nuestros maestros. Nuestros maestros, yo soy maestro, y a los maestros que están en estos momentos del día les quiero decir, el departamento de Risaralda, desafortunadamente, por cada 100 maestros, 9 terminan con situaciones de enfermedades mentales y psiquiátricas. Eso no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las estadísticas de lo que está pasando con nuestros maestros. ¿Sabe por qué? Porque no tienen bienestar laboral. El departamento tiene que tener dos elementos. Primero, una política de bienestar laboral para nuestros educadores, salud mental, educación, mejoramiento de estímulos y, por supuesto, la formación y cualificación de nuestros maestros. Esos elementos se tienen que volver política pública, hoy no son. Ayer el señor gobernador lanzó un programa, es lo único que ha hecho como trascendental en la educación superior, donde dijo que iba a invertir 2.500 millones de pesos para acceso a la educación superior. Maravilloso. ¿Qué pasa el 1 de enero que ya no sea gobernador? Si eso no se lleva a ordenanza, no pasa nada. Acá hubo un programa hermoso que se llamaba Risaralda Profesional, gobierno del doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas. Yo era el secretario de gobierno. Llegó otro gobernador que hoy aspira a la alcaldía de Pereira, y dijo, no lo hago porque el otro lo hizo. Llega este nuevo gobernador y por lo menos le da unos pañitos de agua tibia, como muchas de las acciones que ha hecho el departamento de Risaralda, y le dice, les voy a dar un estímulo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esos muchachos que ahorita llegaron muy motivados? Me hablaron de 700 chicos subsidiados por acceso a la educación superior, que lo lanzaron con bombos y platillos. No va a ser que ese programa va a ser lo que está pasando con las fachadas, que está pasando en Marsella, que simplemente tiraron pintura y eso no tiene ningún impacto. ¿Será que esos muchachos el próximo año, el 1 de enero, van a estar tocando la puerta diciendo que qué nos va a dar el semestre, qué nos va a pagar el semestre del 2019, del 2020? Esos programas se tienen que volver a ordenanza del departamento. Por lo tanto, la propuesta nuestra es volver los programas, la política pública educativa integral, incluyente. El 4.5% de la población nuestra, Andrés, es de minorías étnicas, mal llamadas minorías étnicas, o sea, son afros y son indígenas. Por lo tanto, y no solamente eso, también hay población con necesidades educativas especiales. Esa población tiene que tener unos elementos educativos diferenciales, que conserve sus ancestros, su tradición, su cultura. Lo hicimos en Pereira, creamos el plan de educación y de afrocolombianidad, que hoy permite que la población afro tenga estudios de cátedra afro. Y a la población étnica, que son más o menos alrededor de 26.000 indígenas en el departamento de Risaralda, se debe llevar con una oferta educativa progresiva, pero ante todo para ellos, que conserve su cultura, su tradición, su ser autóctonos, y eso es lo que de una u otra manera, Andrés, estamos proponiendo dentro de muchas cosas desde la Duma departamental. Hay un tema que a mí, Jorge, me intriga del departamento, y es la parte agropecuaria. ¿Cómo Jorge Iván Arango, desde esa curul, podría aportarle al campo cuando no hay inversión, no hay agroindustria? Digamos que los cultivos se están endeudando, pero no tienen por qué pagar porque los cultivos se pierden, se dañan, la cosecha se inundó. Bueno, esa cantidad de factores que se dan alrededor de eso. ¿Cómo generar una ordenanza para activar nuevamente? Porque finalmente somos un departamento netamente agropecuario. Así es. Hablamos de turismo, hablamos de cultura, que es muy importante y me parece maravilloso, pero también hay que apoyar al campesino.
¿Cómo sería desde esa parte? Andrés, es tan importante lo que comentas que el sexto sector de ingresos del Producto Interno Bruto aporta el 8.6, lo que es el sector agroindustrial, la ganadería, lo que tiene que ver también con la caza y la silvicultura en el departamento de Risaralda. Lo más importante, cuando yo le hablaba a usted ahorita de una política integral rural, tiene que buscar a dos elementos. Primero, los diputados tenemos que estar muy cautos, muy cautelosos de las inversiones y de lo que se va a aprobar en el presupuesto para el departamento para el cuatrenio. Pero no solamente para el cuatrenio, sino los planes de acción, que son las actividades, los programas y proyectos que se hacen en una anualidad en Risaralda. Y tenemos que estar muy cautos por una razón sencilla, Andrés. 4.500 millones de pesos tiene la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Agricultura del departamento de Risaralda para impactar el campo, de los cuales 2.500 se hacen en cafés especiales. Pero ¿sabe cómo se escogen los cafés especiales? Si es amigo del gobernador. Entonces, esas políticas que son excluyentes, que no son claras, necesitan un apoyo y una articulación del apoyo de las políticas en los planes de desarrollo de los municipios, de la política de los planes de desarrollo del departamento, articularlos, y la mejor forma de recuperar el campo es haciendo inversión directamente en el campo. Pero no una inversión que se quede en el cemento. Es una inversión que tiene que impactar el desarrollo económico del productor, del campesino. Por lo tanto, ustedes ven que la única forma de resolver la situación de ingresos de los caficultores en el departamento de Risaralda es un fondo de compensación, para que eso que le genera un déficit, una pérdida al cafetero, tenga un apoyo, un auxilio de parte del gobierno nacional para que mejore. De esa misma manera, la mejor forma de apoyar al campesino es, uno, ayudando a su asociatividad. Segundo, produciendo el consumo interno de alimentos en el departamento de Risaralda. Lo tercero, si nosotros tenemos cadenas productivas, esas cadenas productivas tienen que buscar circulación. Una responsabilidad del gobernador es buscar mercados para nuestros campesinos. Y cuarto, buscando la asociatividad y que el campesino que tenga un proyecto de microcrédito, de apoyo, tenga el apoyo del gobierno departamental. Hoy no existe. Hoy no existe eso y no hay condenación de deudas. Por ejemplo, con el Banco Agrario están ahorcados de deuda de nuestros campesinos. Entonces, lo que tenemos que buscar dentro de esas líneas temáticas es primero que la inversión se cambie. Mire, este es un gobierno de cemento, Andrés. 16.000 millones de pesos de la Secretaría de Infraestructura, más 110.000 millones de regalías se están invirtiendo en vías. Yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Las vías o la vida? Yo creo que la vida, las personas, los seres humanos. Por lo tanto, la inversión tiene que tener un cambio. Aquí tenemos que pensar en el tejido humano, en las personas, en los ciudadanos, en los campesinos, y hay que hacer la inversión social de esa manera. Por lo tanto, la aspiración nuestra a la Asamblea del Departamento va a ser por una lista alternativa de Risaralda. ¿Eso qué significa? Que nosotros no vamos en los partidos políticos tradicionales. Yo pertenezco a un partido y voy a aspirar por Colombia Renaciente, y es muy bueno ilustrar a los seguidores de la brújula que es Colombia Renaciente. Colombia Renaciente es un partido de base social de origen comunitario que nació en el Valle del Cauca, que le dio el apoyo, se llama Playa Renaciente. Esa Playa Renaciente es una comunidad afro que le dio el respaldo a nuestro presidente actual, que se llama John Arley Murillo, actual presidente del partido, y él obtuvo la curul por jurisdicción especial de la población afro. Al obtener la personería jurídica, al obtener la curul, le dan personería jurídica, y es un partido que tiene una expansión nacional donde hay figuras políticas muy trascendentes, como Juan Fernando Cristo, como Guillermo Rivera, como Clara López, como Roy Barreras Jr., gran amigo, hijo de Roy Barreras, y hay otros frentes importantes, y John Arley Murillo, y conformaron un frente amplio de centro. El Partido Colombia Renaciente es un partido de centro izquierda, de centro, y vamos a aspirar ahí a la Asamblea del Departamento. ¿Qué estamos buscando? Una convergencia con partidos alternativos, unos 5 partidos que nos juntemos esfuerzos, pero no solamente juntar votos, sino hacer una propuesta programática desde la Asamblea del Departamento que incluya muchos de los temas que estoy diciendo, pero aquí también hay que luchar contra la corrupción, aquí también hay que luchar por la defensa de lo público, aquí hay que luchar por la transparencia en las inversiones y en la contratación. Aquí hay que luchar por los campesinos, aquí hay que luchar por las 113.000 víctimas que hay en el departamento de Risaralda, y eso nos tiene que permitir que esas fuerzas convergentes saquemos una lista de lujo a la Duma departamental. Venimos hace 2 meses construyendo esos 5 partidos alternativos que en su momento conocerán para proponerle a Risaralda una alternativa distinta
a los partidos tradicionales hoy que tienen lista la Asamblea. El Partido Conservador tiene su lista, los liberales tienen su lista, pero van a haber 5 partidos, estamos trabajando en ello, para en próximos días pronunciarnos y que conozcan públicamente quiénes somos los aspirantes, qué estamos proponiendo y realmente generar una fuerza alternativa distinta a lo que viene pasando en Risaralda para hacer una verdadera opción de poder que nos permita obtener mínimo 2 curules en la asamblea del departamento y representarlos a ustedes muy bien los risaraldenses. Mi aspiración va a ser por Colombia Renaciente y la lista de Colombia Renaciente tendrá consejos, lista del consejo, tendremos lista de convergencia en muchos municipios, tendremos lista, coavalaremos, como partido coavalará a muchos aspirantes a la alcaldía y no se les extrañe que estemos coavalando o avalando a algún candidato a la gobernación del departamento de Risaralda o candidato a la gobernación del departamento de Risaralda. Bueno, él es Jorge Iván Arango, él nos está acompañando el día de hoy, candidato a la asamblea del departamento. Ahí están sus propuestas, habló también un poco de ese partido renaciente que Colombia Renaciente, que pues en este momento está en esa lista, ¿cierto? Sí, yo soy, Andrés, precisión, Colombia Renaciente, yo soy delegado departamental de Colombia Delegado Renaciente. departamental, ok, perfecto. Listo, vamos llegando al final, finalmente pues el mensaje final para nuestros seguidores, para todas las personas que están allá siguiéndonos a través de la brújula Pereira Elige, el mensaje final y pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este programa y ustedes saben que aquí están estos micrófonos y estas cámaras dispuestas para todos ustedes. No, pues Andrés, primero agradecerle, esto es un espacio maravilloso porque estamos conectados, actuando con todos los seguidores de redes sociales. Decirle, Jorge Iván Arango Durán ya tomó la decisión de poner a consideración de los risaraldenses en nuestra hoja de vida. Vamos por una lista de la Asamblea Alternativa, una nueva propuesta que ustedes conocerán pronto, de una lista conjunta de 4 o 5 partidos políticos y movimientos que le propondremos a Risaralda una lista de lujo, gente con dignidad, con una hoja de vida pública, una trayectoria pública excepcional. Y entonces conocerán más. En próximos días ya tendremos inscripciones, números y ante todo representarlos a ustedes muy bien los risaraldenses. Un saludo a todos los equipos de trabajo, a mi equipo de trabajo, a los equipos de trabajo en los 14 municipios y ante todo ustedes los risaraldenses, especialmente a ese 50% de los risaraldenses que no vota, que no toma decisiones, que marca en blanco el tarjetón. Decirles, hay que votar por opciones distintas, hay que optar por opciones diferenciales, pero ante todo con gente con experiencia, con juventud, con trayectoria y que queremos hacer las cosas limpias, pulcras por el departamento de Risaralda. Andrés, muchas gracias, un saludo a todos ustedes y voten bien, elijan bien, porque elegir bien es la forma de transformar la politiquería y la corrupción que está carcomiendo el departamento de Risaralda. Pues muchísimas gracias, Jorge Iván, por aceptar la invitación, a ustedes por estar ahí